Siguiente, por favor. ¿Mm? Shir se fue a la diapo 33. Sí, no, es gonorrea. Sí, no, sí, sí. Retrocede un poquito más, por favor. Ya. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser el método, el modo de transmisión en este caso? Suele transmitirse por contacto sexual, genital, bucogenital y anogenital, aunque también puede haber otras vías de transmisión, ¿no? Como a través del contacto de la piel o por vías de transplacentaria, lo que va a causarnos una sífilis congénita. Esto ocurre en el embarazo. Aquí algunos modos de transmisión, como ya lo mencioné: relaciones sexuales sin protección, transfusión de sangre, intercambio de agujas y el embarazo. El riesgo de transmisión es de alrededor del 30% en un solo encuentro sexual con una persona con sífilis primaria, mientras que va a oscilar entre los 60 y 80% cuando se transmite de una madre infectada al feto, ¿no? Y la infección no confiere inmunidad contra la reinfección necesariamente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas de la sífilis, estas van a variar según la etapa de la enfermedad en la que se encuentran, ¿no? La sífilis puede manifestarse en cualquier estadio y puede comprometer varios órganos o solo uno, por lo cual puede confundirse con varios trastornos. Ahora, en cuanto a la evolución de la enfermedad, puede acelerarse en algunos pacientes que van a estar inmunosupresos, ¿no? En este caso, pacientes con VIH coexistente, en cuyo caso el compromiso ocular, la meningitis y otras complicaciones neurológicas van a ser mucho más frecuentes y graves. Ahora, algunos de los signos y síntomas van a ser la llaga indolora, que se va a conocer como chancro, que se va a dar durante la fase primaria, sífilis primaria, disculpe. También puede haber erupción cutánea, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos y fatiga, ¿no? Ahora, en lo que viene a ser etapas avanzadas, vamos a ya tener algunos otros problemas, como son los neurológicos y cardíacos. Siguiente, por favor. Ahora, hablando propiamente de la sífilis primaria, porque la hemos dividido, esta se puede dar después de un periodo de incubación de entre 3 y 4 semanas y un entrono entre 1 y 13 semanas, ¿no? Va a aparecer, es aquí donde aparece una lesión primaria denominada chancro en el sitio de la inoculación. La pápula eritematosa inicial se va a convertir entonces en un chancro, que en general va a estar constituido por lo que viene a ser una úlcera indolora con base firme, que cuando se va a friccionar va a producir un líquido transparente con una gran cantidad de espiroquetas, ¿no? Eh, Ahora, durante este proceso, los ganglios linfáticos circundantes pueden estar agrandados, ser diuroelásticos e indolores, ¿no? Ahora, los chancros pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, pero van a ser más frecuentes en lo que vienen a ser varones, va a ser pene, ano y recto. En las mujeres puede localizarse en lo que viene a ser la vulva, cuello uterino y periné, o labios o boca, ¿no? Siguiente, por favor. El cuadro clínico básicamente se va a caracterizar, dijimos que se va a dar principalmente por la aparición de una úlcera indolora que se va a denominar chancro en el lugar donde eh, la bacteria va a entrar al cuerpo, ¿no? El chancro puede aparecer entre 3 y 4 semanas después del contagio y puede estar en los genitales, el ano o la boca, como ya lo mencioné. Básicamente, en la sífilis primaria vamos a tener inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de garganta y sarpullido en la piel, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener algunas pruebas. Se va a realizar mediante la identificación del chancro, que va a ser la llaga indolora, en el lugar de la infección, y vamos a diagnosticar por medio de pruebas serológicas o también microscopía de campo oscuro, ¿no?
Dentro de las pruebas serológicas vamos a tener el BDRL, que va a ser una prueba que va a detectar anticuerpos no treponémicos contra la bacteria. También vamos a tener el RPR, que va a ser otra prueba serológica no treponémica que puede ser utilizada como tamizaje. Algunas pruebas treponémicas también que van a confirmar la infección al detectar anticuerpos contra la bacteria Treponema pallidum, ¿no? Y también vamos a tener la microscopía de campo oscuro que va a permitir observar la bacteria directamente en muestras de la úlcera. Ahora, en cuanto a lo que viene a hacer el tratamiento, vamos a utilizar una dosis de penicilina benzatínica de 2,4 millones de unidades intramuscular y la vamos a colocar la mitad en una nalga y la otra mitad en la otra nalga, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la sífilis secundaria, que va a ser otra de las presentaciones de esta patología, que de manera, si pudiéramos resumir esa parte, es pues que ya las espiroquetas del treponema ya se diseminaron por torrente sanguíneo y linfático, ¿no? Y esto va a producir ya un incremento, ¿no?, de la patología en relación a las lesiones mucocutáneas y la hinchazón de ganglios linfáticos. Clínicamente, como se ha diseminado los órganos, la clínica se va a relacionar con el órgano afectado, ¿no? Hay dolor de cabeza por la meningitis, si hay trastornos de la audición por la otitis, alteraciones del equilibrio por la laberintitis, hay alteraciones visuales por retinitis o uveitis, ¿no? Y dolor óseo cuando el treponema ya genera periostitis, ¿no? Cuando el treponema ingresa al sistema óseo. También el 80% de estos pacientes van a presentar lesiones mucocutáneas y un característico es que está la dermatitis sifílica, ¿no?, que va a ser simétrica y va a ser a predominancia de palmas y plantas, ¿no? Van a ser lesiones generalmente redondas, escamosas y a veces estas se juntan y pues generan lesiones más grandes. Acá también se está incluyendo, ¿no?, la aparición de una sífilis latente, ¿no? Porque no todas las sífilis van a progresar a sífilis secundaria, ¿no? Y se dividen, ¿no? Cuando una sífilis latente precoz o una sífilis latente tardía. Cuando es precoz menos de un año después de la infección y tardía cuando es más de un año después de la infección. Siguiente. Como mencioné, la clínica es pues la presencia de una erosión cutánea, ¿no? Una lesión muscosa no diagnosticada. Esta también tiene que acompañarse con alguno de estos, ¿no? Al momento de la evaluación, que hagan adenopatías generalizadas, las lesiones que ya dije, que haya un condiloma plano o que ya pues dentro de la historia clínica el paciente ya tenía antecedente de transmisión de HIV o ya es un paciente que tiene muchas parejas sexuales, ¿no? Y ahí como podemos ver, hay la presencia, ¿no?, de las lesiones características, ¿no?, cutáneas y mucocutáneas. El hecho para poder excluir, ¿no?, o decir que no hay sífilis secundaria es que ya, pues, si se ha sacado la prueba, como mencionaron, la treponémica y la no treponémica, tiene que salir negativa. Siguiente. También acá también se está incluyendo, ¿no?, el diagnóstico de sífilis latente. Son criterios diagnósticos que hemos revisado y pues son tres, ¿no? O sea, ¿cómo diagnosticamos sífilis latente en un principio? O sea, cuando se sacó la prueba treponémica, pasó de negativa a positiva. O también una prueba no treponémica recientemente positivizada. Y de los títulos de anticuerpo para considerar sífilis latente tiene que ser 4 veces o mayor o sostenido por más de 2 semanas. Además de cualquiera de los siguientes síntomas, que serían, pues, evidentemente la clínica de sífilis primaria, que se haya podido determinar que ha habido contacto con sífilis primaria, secundaria o latente, y si estos no cumplen los criterios, se conoce como sífilis latente tardía, ¿no? También cuando pase el año. En cuanto al tratamiento de la sífilis secundaria, acá también es penicilina benzatínica, pero la dosis se incrementa, ¿no? A 2,4 millones de unidades, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a la sífilis terciaria, ella es una progresión mucho, mucho más lenta, o sea, ya aparecen ya en décadas de la vida, o sea, cuando ya ha pasado de 3 a 10 años, ¿no?
generalmente aparece en un tercio de los pacientes que han presentado una sífilis y no ha sido tratada. Este va a incrementar las lesiones, ¿no? O sea, como afectan a varios órganos, la alteración va a ser más predominante, ¿no? Y ahora va a aparecer la alteración neurológica, ¿no? Y más la alteración ósea, porque en la alteración ósea vamos a tener la sífilis terciaria benigna ósea, que es pues la aparición de lesiones inflamatorias y pues es un dolor característico, ¿no? Cuando el paciente nos menciona es un dolor terebrante, o sea, como si te estuviera pasando un taladro. Y también puede aparecer acá la sífilis benigna gomosa, o sea, ya va a aparecer la aparición de esa característica, esa lesión especial, ¿no? O sea, que es la acumulación de macrófagos, ¿no? Entonces hay una tercera benigna ósea y una tercera benigna gomosa. También dentro de la sífilis terciaria se incluye también la sífilis cardiovascular, que esta se presenta más tardíamente, desde los 10 a los 25 años después de la infección. Y pues el diagnóstico es ecográfico y también con el antecedente infectológico, ¿no? O sea que en los estudios de imagen vamos a ver una dilatación aneurismática de la aorta ascendente, ¿no? También la clínica va a ser de una insuficiencia aórtica y también va a haber un estrechamiento de las arterias coronarias. Pero si tuviéramos que ver y dentro de neurosífilis, algo que se podría considerar como patognomónico de alguna forma son las pupilas de Argyll-Robertson, que es pues que las pupilas van a ser mióticas, asimétricas y bilaterales, pero no van a tener un estímulo a la luz, o sea, va a pasar la luz pero no va a responder a la luz, ¿no? O sea, se podría considerar una manifestación común de la neurosífilis. Siguiente. Eh, y bueno, dentro del cuadro clínico de la neurosífilis hay diferentes tipos de neurosífilis. Hay una meningovascular, que pues como su nombre dice va a inflamar arterias grandes del encéfalo o también de la médula espinal. Este aparece 5 años después de la infección y pues o sea, puede simular la clínica de un stroke, pero a veces no puede haber o sí puede haber, ¿no? También hay la neurosífilis parenquimatosa, que es la sífilis, o sea, es la demencia es una demencia paralítica, es una sífilis que genera demencia. Y pues esta aparece un poco más tarde, ¿no? Y es pues parenquimatosa porque va a destruir el parénquima cortical. Hay bastante clínica respecto a la neurosífilis parenquimatosa, o sea, la demencia, y más que todo, como su nombre inicia, ¿no? Va a haber trastornos mentales, alteración en la concentración, va a haber pérdida de memoria, va a perder el razonamiento, también puede aparecer convulsiones, afasia, hemiparesia. Se mencionó que el paciente tiene como delirios de grandeza, ¿no? Asociados a la falta de introspección. Va a haber un adelgazamiento grave, ¿no? Va a haber temblores en boca, lengua y manos, ¿no? Y también hay una alteración en la escritura, ¿no? Y en cuanto al neurosífilis meningovascular, va a tener síntomas bastante variados, como rigidez de nuca, mareos, también va a haber trastornos conductuales y también va a haber pérdida de la memoria, pero acá también hay insomnio, visión borrosa, debilidad muscular, ¿no? Y acá en la neurosífilis meningovascular también hay incontinencia urinaria fecal, ¿no? Y también parálisis de las piernas porque podía haber una trombosis de las arterias espinales. Siguiente. También hay otra manifestación que es el tabes dorsalis, que es la ataxia locomotora, que es una ya de las últimas degeneraciones progresivas de la sífilis, que ya aparece entre los 20 a 30 años luego de la infección. El paciente dentro de la semiología lo vamos a encontrar bastante delgado, va a tener una fase triste característica y va a aparecer estas pupilas que les dije de Argyll-Robertson que no responden a la luz, pero sí responden a la acomodación, ¿no? Y tiene también otros bastantes signos, pero hay una tríada específica, ¿no? Por ejemplo, hay hipotonía, hiporreflexia, hay alteración vibratoria, un Romer positivo, y pues lamentablemente el manejo farmacológico, a veces el tabes dorsales no responde a esto, ¿no? Y hay también un dolor punzante tipo eléctrico.
alteraciones en la marcha, hiperestesia, parestesia, ¿no? Y los pacientes refieren que por esta alteración es como si estuvieran caminando como por encima de goma o de goma espuma, ¿no? Y también acá hay retención urinaria o también el paciente puede tener hitos recurrentes. Y algo también acá en el tabes dorsalis es que puede haber disfunción eréctil. Y en cuanto a la triada, pues va a ser ese dolor fulgurante o intenso, más trastornos urinarios, junto con una ataxia sensitiva, que sería la triada del tabes dorsalis. También hay otras manifestaciones o daño por el treponema, que es la sífilis óptica, que como mencioné puede alterar la cóclea o el vestíbulo, sistema vestibular, y pues va a generar diferentes síndromes oculares, ¿no? Queratitis intersticial, uveitis, corioretinitis, retinitis, ¿no? Y pues esto es mucho más característico en hombres homosexuales que infectados por HIV. O sea, ellos son como los que más tienen la característica. También hay presencia de artopatía de Charcot, ¿no? O sea, esa hinchación y limitación del movimiento, que también es característico de la neurosífilis. Siguiente. En cuanto al diagnóstico de todo este complejo que mencionó de la sífilis terciaria, lo primero es pues la punción lumbar, o sea, el LCR, análisis del LCR y juntamente con el diagnóstico por imagen. Por ejemplo, que era la vascular, pues se tendría que realizar un estudio por imagen de la aorta. Y en función al órgano comprometido, por ejemplo, si es ojo, pues se hace el cribado del ojo. Cuando hablamos de la sífilis terciaria benigna, pues a veces se solicita biopsia, ¿no? Para poder evaluar el órgano afectado. Y en la sífilis cardiovascular, pues hay signos y síntomas de compresión aneurismática, y estas se asocian al estridor en la ronquera en la semiología. Y en la neurosífilis parenquimatosa, pues tiene que estar, la prueba, como menciona mi compañera, la reagínica y la treponémica, tiene que ser reactiva en el RCR. Y dentro del análisis va a haber una pilocitosis y una hiperproteinorraquia. En cuanto a en la sífilis cardiovascular, pues hay un característico que es el aneurisma sifílico aórtico, que como menciono se caracteriza por insuficiencia aórtica sin estenosis, ¿no? Y hay una calcificación lineal en las paredes de la aorta ascendente, como se ve en la imagen. Siguiente. En cuanto al tratamiento, acá como es terciaria, la dosis en comparación a la otra se va a incrementar, ¿no? Es G-benciatínica, pero 7 millones de unidades. Y se van a dividir en 2,4 cada una, intervalos de una semana. Si hablamos de sífilis óptica o neurosífilis, también es la que revisamos, se puede también hacer una penicilina acuosa de 3 a 4 millones de unidades vía intravenosa. Esta es la que en teoría penetra mejor el sistema nervioso central. También se aplica la procaínica de 2,4 millones intramuscular al día más promenecenid vía oral 4 veces día. Eh, en cuanto a posterior a eso, de las 2,4 millones de unidades, se puede aplicar durante 10 a 14 días, ¿no? Otras 2,4 millones de unidades de benciatínica, una vez a la semana, por 1 a 3 semanas, ¿no? Después de hacer el tratamiento. Y si el paciente si es alérgico a la penicilina, vi que también aplican 2 gramos de ceftriaxona, intramuscular o intravenosa una vez al día por 2 semanas, pero dijeron que hay una reactividad cruzada con cefalosporinas, entonces lo que hacen al paciente es una terapia de desensibilización a la penicilina, ¿no? Y especialmente en el tabes dorsalis, para ese dolor, pues lo que dan es carbamazepina, ¿no? Vía oral 3 a 4 veces días, pues 200 miligramos. Y hay ciertas personas que, especialmente en la sífilis secundaria, que van a generar la reacción de Jarich-Hersheimer, que es pues como una reacción muy fuerte o muy exacerbada
posteriormente al tratamiento por la destrucción de las espiroquetas. Y pues la clínica es pues malestar general, fiebre, cefalea, sudoración, rigidez y pues también puede exacerbar las lesiones de la sífilis y esta no es pues no es riesgosa y solo sucede a las 24 horas, pero en algunos pacientes puede ser más grave y puede presentar convulsiones o también stroke. Y ya pues ahí les manejos en relación a la clínica que aparece, ¿no? Siguiente. Y bueno, de las tres sífilis que se mencionó, lo ideal es hacer el seguimiento, porque hay riesgo de recidiva o recaída, ¿no? Y se tiene que hacer pruebas reagínicas de 3 a 6 y 12 meses por un año hasta que no sea reactiva. O la reducción será 4 veces el título del anticuerpo, ¿no? Cuando hablamos de neurosífilis, lo que nos dice la guía es que se tiene que analizar el LSR, o sea, el cefalorraquídeo, cada 6 meses. Y si los anticuerpos no han disminuido 4 veces a los 6 meses, consideramos un fracaso terapéutico. Y pero si hay un tratamiento eficaz, pues las lesiones se progresan y se curan, ¿no? Y pues, y también los títulos de los anticuerpos. Este fracaso, pues, generalmente es que el paciente ya generalmente ha vuelto a tener contacto, no es que o que no haya hecho un buen tratamiento, ¿no? Y pues lamentablemente las treponémicas a veces pueden ser positivas durante toda la vida, ¿no? O por décadas, ¿no? Y por eso se controla de 6 a 9 meses, ¿no? Eh, y pues también en el LCR puede ser o sea, para que nosotros consideremos que sea salido de la sífilis, tiene que haber resultados negativos de las pruebas reagínicas y en este caso la neurosífilis, o que no haya hallazgos en el examen neurológico durante 2 años. Así, durante 2 años no hay hallazgos ni resultado negativo, ya consideramos que el paciente está curado de sífilis. Siguiente. Y bueno, la última, que es la sífilis congénita, que es pues la transmisión transplacentaria, ¿no? Que es muy, muy de una gran probabilidad de que se contagie de la madre al hijo, porque es un 60-80% del contagio. Y cuando pasa la mitad del embarazo, pues incrementa inclusive, ¿no? Pero si la mujer embarazada tenía sífilis latente o el sífilis terciaria, el riesgo de transmisión es mínima, pero aún existe, ¿no? Esta sífilis congénita se divide en una congénita precoz y una congénita tardía. La precoz es, pues, la evaluación de recién nacido va a ser, pues, como se ve en la imagen, vesícula ampullosas, exantemas, o sea, son exantemas de color de cobre en palmas y plantas, ¿no? También puede hacer lesiones papulares en nariz y boca, en el pañal, también puede haber retraso en el crecimiento, a veces tiene meningitis o coriditis o hidrocefalia, ¿no? O convulsiones y también esto genera discapacidad intelectual del menor. Eh, También en los 8 primeros meses de vida puede haber una condroepifisitis de huesos largos y también esto genera, ¿no? Puede haber también una pseudoparálisis de miembros. Y luego tenemos la congénita tardía, que es después de los 2 años, que va a aparecer las características úlceras gomosas en nariz y en paladar duro. También hay una típica que son lesiones periósticas y hacen que como que la pierna de los niñitos parezcan como sables, o sea, como si estuvieran medio arqueadas, ¿no? Y también abovamiento del hueso, ¿no? Hay atrofia óptica, es una característica, ¿no? Que es una queratitis intersticial, es la lesión más frecuente. También hay una sordera neurosensorial y hay unos incisivos especiales que se llaman incisivos de Hutchinson, que son característicos de este tipo de sífilis. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, ya pues es dentro, ¿no? De la atención primaria que ver si pues la mamá ya tenía pues serología positiva y se repite, ¿no? Son como aspectos de salud pública y siempre se someten a examen completo cuando está positivo, o sea, campo oscuro, como se mencionó antes, y las treponémicas, ¿no? La RPR y la VDRL. Y pues se tendría que hacer también análisis de líquidos cefalorraquídeos si hay niños sugestivos con pruebas serológicas. En cuanto a la radiografía, pues hay como que si estuviera apolillada, o sea, menciona así, o sea, la diáfisis de los huesos están del niñito están pues como apolillados, ¿no? Son bandas reducidas y ese pues se llama el signo de Wimberger, como se menciona en la imagen. Y también hay una triada de sífilis congénita tardía, que es la que es queratitis, hipoacusia y esos y dientes en tonel. Esa es la triada de Hutchinson.
esos dientes medio raros que aparecen, ¿no? Como se ve en la imagen. Y también puede haber compromiso del octavo nervio craneal, ¿no? Este es diagnóstico, ¿no? O sea, con esta triada, ya sin serología, antes se hacía diagnóstico de congénita tardía. Y a veces las treponémicas pueden ser negativas justamente por eso, ¿no? Pero la que siempre sale positiva es la de absorción de anticuerpos, la FTABS. Siempre es positiva en estos pacientes. Siguiente. En cuanto al tratamiento, es pues las embarazadas tienen que tomar una dosis, la 2,4 millones de unidades. Eh, el problema es que se ha visto que en estos pacientes, por la reacción de Jerix-Hersheimer, van a generar un aborto espontáneo, ¿no? Pero se sugiere también, ¿no?, que a estas madres se le haga si tienen alergia, una terapia de desensibilización a la penicilina, ¿no? En cuanto acá, al recién nacido y también al niño, lo que es una penicilina G cristalina acuosa, 50.000 unidades por kilo, vía intravenosa, cada 12 horas en los primeros 7 días, y después es cada 8 en adelante por 10 días, ¿no? O también se le da la procaínica de 50 unidades kilogramo vía intramuscular una vez al día por 10 días, ¿no? Si por ave no se da un día a estos niños, pues el tratamiento se pierde y debe volverse a hacer otra vez, ¿no? También si los lactantes no han sido, si tienen madres que no fueron tratadas, pero clínicamente no reúnen los criterios de sífilis, o sea, parece que tienen una sífilis latente o asintomática, pues también la guía dice que se tiene que dar de manera, por precaución, una dosis de 50.000 unidades por kilogramo vía intramuscular, ¿no? Ahí también está la imagen de la queratitis intersticial. Cuando hablamos de sífilis congénita tardía, también son 50.000 unidades por kilo intravenosa cada 4 a 6 horas por 10 días y una dosis adicional de G-benciatínica, también 50.000 dosis por unidad por kilogramo intramuscular. Después también dicen que por precaución, al finalizar la terapia, es otras 50.000 unidades por kilo o intramuscular una vez a la semana, 3 dosis, o sea, una vez por semana, o sea, 3 semanas, una dosis por semana. Y en el caso de la queratitis intersticial, es tratamiento corticoideo, o sea, colidios de corticoides más atropina, ¿no? Si tenemos hipoacusia neurosensorial, acá a la penicilina le agregamos prednisona, 0,5 miligramos por kilo vía oral, una vez al día por semana, ¿no? Y ya luego lo bajas, ¿no? Para evitar la lesión del eje endocrino. Siguiente. Y eso sería todo. Paso a la siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a pasar a la enfermedad de gonorrea. Esta básicamente va a ser parte, ¿no?, de las enfermedades de transmisión sexual. Se va a manifestar como una cervicitis, uretritis, proctitis o como... Doctora, disculpe, miren, tienen que calcular bien su tiempo ya, son 30 35 minutos, ya pasó casi 20 minutos de exposición. Está bien, doctor, lo voy a hacer rápido. Y si no se va a tratar en los recién nacidos, va a dar conjuntivitis gonocócica. En las mujeres lo vamos a ir cada uno describiendo posteriormente. En los hombres puede dar periuretritis o epidimitis. Y bueno, va a ser causado, ¿no?, por la Neisseria gonorrhoeae. Siguiente. Bueno, la gonorrea se va a transmitir con más eficacia de un varón a una mujer. Y bueno, va a ser instrumento de conservación de la gonorrea en la población en individuos asintomáticos o con síntomas leves. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el gonococo, eh, que comúnmente va a ser llamado, ¿no? Va a ser una bacteria que va a causar la infección por transmisión sexual. Va a ser un diplococo gran negativo, no móvil, no va a formar esporas y bueno, utiliza glucosa, pero no maltosa, sacarosa o lactosa.
La patogenia va a ser el contacto sexual. El gonococo se une a la mucosa por el pili que tiene. La producción de citocinas se va a producir, ¿no? Proinflamatorias, y luego se va a dar la multiplicación bacteriana y el daño celular. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas, en los varones, como lo habías mencionado, va a dar la uretritis aguda, que va a tener un periodo de incubación de 2 a 7 días. Los síntomas va a ser una secreción uretral, disuria, va a haber, bueno, al realizar la tinción Gram, se muestra, ¿no?, la secreción uretral, se va a mostrar los polimorfonucleares, diplococo gram negativo y monococos intracelulares. Siguiente. En las mujeres, bueno, como primer punto, la cervicitis gonocócica va a infectar el epitelio cilíndrico del orificio del cuello uterino. Los síntomas van a aparecer después de 10 días de la infección. Va a haber secreción, disuria, uretritis gonocócica. Y bueno, la exploración va a haber una secreción mucopurulenta. Y bueno, puede extenderse, ¿no?, a tejidos más profundos. Siguiente. Bueno, la vaginitis gonocócica va a afectar el epitelio escamoso estratificado. No suele infectarse. Va a tener una intensa inflamación. Va a ser dolorosa la exploración física. Y bueno, la exploración física de la mucosa vaginal va a ser, ¿no?, edematosa, roja, y la secreción va a ser purulenta, y se acompaña de infección tanto de la uretra como de las glándulas de Skene y Bartolini. Siguiente. Acá en la gonorrea anorrectal, el paciente va a ser asintomática, puede presentar a proctitis, va a haber dolor, prurito anorrectal, y bueno, la secreción rectal purulenta como hemorragia rectal. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre las dos formas menos comunes, pero importantes de presentación de la gonorrea, ¿no? Que sería la faringe y la ocular. En cuanto a la gonorrea faríngea, pues suele ser leve o asintomática, por lo que muchas veces pues, va a pasar desapercibida. Este se adquiere principalmente por contacto sexual boca-genital, y pues en la mayoría de los casos esta forma de gonorrea se resuelve espontáneamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una imagen de la faringe con las placas blanquecinas, ¿no?, que pueden confundirse con una faringitis bacteriana común. Ahora, en el caso de la gonorrea ocular, pues suele ser mucho más sintomática, en la cual pues puede producir edema palpebral, hiperemia intensa, quemosis y secreción purulenta abundante. Esto básicamente se va a deber a la respuesta inflamatoria de los polimorfonucleares, ¿no?, que van a liberar enzimas líticas y que los cuales van a dañar los tejidos, ¿no? Esto también puede llevar a úlceras corneales y en casos severos, aunque pues raros, a perforación del globo ocular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos cómo va a afectar la gonorrea en tres grupos vulnerables, en este caso las embarazadas, recién nacidos y los niños. Durante el primer trimestre, la infección va a provocar, pues, o puede provocar salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica, que esto va a aumentar el riesgo de la infertilidad, el aborto espontáneo y las complicaciones perinatales, ¿no? La manifestación más común en cuanto a esto va a ser la oftalmopatía neonatal, que es una conjuntivitis purulenta que va a aparecer entre el día 3 y 21 de vida. Ahora, este se transmite durante el parto vaginal si la madre está infectada. Ahora, el recién nacido se infecta durante el paso por el canal del parto, si la madre pues tiene la infección gonocócica activa. Esto en el cuello uterino o en la vagina. Ahora, al contacto directo con las secreciones infectadas, el gonococo puede entrar en las mucosas del ojo, la nasofaringe, o el recto o la uretra del neonato, ¿no?, provocando principalmente la oftalmopatía neonatal. Para prevenirle en este caso se aplican gotas de nitrato de plata al 1% o colirios con eritromicina o tetraciclina inmediatamente al nacer.
Como vemos en la imagen, pues hay un caso típico con secreción purulenta abundante en ambos ojitos del bebé, ¿no? En los lactantes, la artritis séptica va a ser la manifestación más común y pues por la diseminación gonocócica, ¿no? Y puede aparecer entre el día 3 y el 21 de vida. En muchos casos, la infección, pues en los niños pueden ser asintomáticas, por lo que tenemos que tener un alto índice de sospecha, ¿no? De esto. Siguiente, por favor. Ahora, la artritis gonocócica va a ser una complicación de la infección por Neisseria gonorrheae y pues produce como consecuencia de la bacteriemia, se produce por la consecuencia, ¿no?, de la bacteriemia. Un factor de riesgo importante para la diseminación va a ser la menstruación, porque muchas pacientes comienzan con los síntomas aproximadamente 7 días después del inicio del sangrado menstrual. Ahora, la artritis gonocócica es pues, más común en mujeres sexualmente activas y sobre todo en la segunda mitad del ciclo menstrual o durante la menstruación. Esto básicamente se va a deber a que las fluctuaciones hormonales y la ruptura de las barreras de las mucosas van a facilitar la diseminación del gonococo, ¿no? En cuanto a la clínica, pues el cuadro se va a presentar en dos fases. Una fase de bacteriemia inicial, en la cual pueden pues, aparecer síntomas sistémicos, ya sea la fiebre, escalofríos, el dolor articular migratorio, las poliartralgias. Y en el 75% de los casos, las lesiones cutáneas típicas, ya sea pápulas o pústulas, estas van a aparecer especialmente en las extremidades, ¿no? En el caso de la imagen del pie, pues las lesiones pues van a ser pequeñas y localizadas y pues las pápulas y pústulas van a aparecer generalmente en áreas extensoras, como en los dorsos de los pies, las manos, antebrazos o piernas, y estas van a tener de característica que son dolorosas y no van a dejar cicatriz. Posteriormente a esto, la infección puede localizarse en una o más articulaciones, lo que va a dar lugar a una artritis séptica, ¿no? Y las articulaciones más frecuentemente afectadas van a ser las rodillas, los codos y otras articulaciones distales. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, el primer método que vamos a usar es la tinción Gram, especialmente porque es útil en los hombres con secreción ureteral o la uretritis. En esta tinción, pues vamos a buscar los diplococos Gram negativos dentro de los neutrófilos, como podemos observar en la imagen superior, ¿no? La sensibilidad de esta prueba es mayor al 90% y su especificidad al 98%, pues lo que nos indica que es bastante confiable este tipo de muestra. También podemos detectar los antígenos bacterianos, pero este método tiene menor sensibilidad que el cultivo, ¿no? Por lo que no se usa de forma principal. Luego tenemos la detección del ADN bacteriano mediante la amplificación de los ácidos nucleicos, como pues, viene a ser la PCR. Esta prueba sí tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Y se puede usar en muestras de orina, secreción vaginal, rectal y faringea. Esta básicamente es útil en las mujeres, donde la tinción Gram pues, no siempre es tan efectiva, ¿no? Y por último tenemos los cultivos bacterianos, que pues si bien es cierto son un método importante y se pueden hacer con el Tiger Martin modificado o el agar chocolate, como vemos en la imagen inferior. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues se va a usar la ceftriaxona básicamente, que es el tratamiento de primera línea. Se administra una sola dosis intramuscular. Ahora, en cuanto a los adultos sin complicaciones, pues la dosis habitual es de 500 miligramos intramuscular, una sola dosis, ¿no? Durante el tiempo también se ha recomendado la combinación de la ceftriaxona con la acitromicina para cubrir si es que hubiera una coinfección con la clamidia, pero actualmente por el aumento de la resistencia a la acitromicina, pues esta combinación ya no es tan de rutina, pero puede usarse en ciertos casos clínicos, ¿no? En el caso de la acitromicina más gentamicina, pues se usa como alternativa cuando el paciente es alérgico a las cefalosporinas, ¿no? En sí no sería la opción ideal, pero pues también, o sea, se puede usar en contextos específicos. También tenemos la cefixima, que es una opción oral, pero tiene menos eficacia que la ceftriaxona, ¿no? Y no se recomienda como primera elección debido al riesgo de la resistencia. Y en cuanto
el paciente presentará complicaciones, la dosis ya tendría una variación. En este caso, pues si es una infección diseminada, pues ya sea bacteriemia, artritis, la dosis de ceftriaxona sería 1 gramo intravenoso cada 24 horas. En el caso de meningitis, 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 a 24 horas. Y en la endocarditis, de 2 gramos intravenoso cada 24 horas. Estos varían de 7 días, 10 a 14 y mayor a 4 semanas. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con el tema que es clamidia. Ya, comenzamos con un poco de su introducción. Bueno, la clamidia trachomatis es la bacteria de transmisión sexual más frecuente. Esta se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos y la prevalencia más alta de infecciones por clamidias es en el sexo femenino, que se da más o menos en el grupo hetero de A ver, 15 años a 19 años. perdón, ya, 5 minutos, por favor, porque ya estamos pasando el tiempo. Ya, doctor, sí, está bien, gracias. Bueno, en síntesis, usualmente la prevalencia de lo que es la clamidia trachomatis se va a dar usualmente en mujeres, ¿no? Y más o menos se va a dar en un grupo etario de 19 a 20 años, 25 años, hasta los 29 años. En los hombres mayormente se va a dar de 20 a 24 años o también de 25 a 29 años. Bueno, en las generalidades hay que tener en cuenta que la clamidia va a tener 3 tipos de especies patógenos, uno que es la clamidia trachomatis, la neumonía y lo que es la citasi. En sí lo que vamos a hablar es de la trachomatis, que esto usualmente va a ser el hospedador natural que son los seres humanos y su modo de transmisión va a ser de persona a persona, madre e hijo. Entonces, cuando hablamos de la clamidia trachomatis, esta va a tener 17 genotipos, las cuales se muestran en este cuadro, ¿no? La cual, si vemos del serotipo A a la C, nos va a dar una enfermedad que es la tracoma, la de la D a la K va a ser un compromiso urogenital, y si hablamos de un serotipo de la L1 a la L3, va a ser lo que es el linfogranuloma venéreo. Bueno, su ciclo de desarrollo va a tener 2 fases, que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. El cuerpo elemental se une a receptores del epitelio cilíndrico de transición, formando un puente trimolecular con adhesinas o con el proteoglicano de paransulfato. Este ingresa por fagocitosis y evita la destrucción lisosomal, se transforma en el cuerpo reticulado y replica usando ATP de la célula hospedadera. Luego se reorganiza lo que es el cuerpo elemental y forma cuerpos de inclusión. Los cuerpos elemental por exocitosis para infectar nuevas células y los cuerpos reticulados continúan replicándose intracelularmente. En cuanto a su patogenicidad, esa es una bacteria gram negativa con afinidad por células epiteliales de reto genital y ocular. Las lesiones cutáneas y mucosas facilitan la entrada de serovariedades causantes del linfogranuloma venéreo. La liberación induce a liberación de lo que son leucinas 8 y liposacáridos, provocando una respuesta inflamatoria intensa. Se infiltran inicialmente a los polomorfonucleares, seguida de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Si no se trata, puede llevar a la formación de folículos linfoides, necrosis, fibrosis y cicatrización. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que el 70% de los casos va a ser de forma asintomática y el periodo de incubación es de 7 a 21 días. Incluso puede pasar años para que esta paciente pueda ser diagnosticada. Y en varones sintomáticos, la infección por esta bacteria puede causar infecciones al tracto urinario. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes en las mujeres? La cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica o complicaciones durante el embarazo. En cuanto a varones, es la uretritis, epidimitis, prostatitis. Y otras extragenitales puede ser prostatitis o infección rectal, conjuntivitis, infección faríngea, artritis reactiva y lo que hemos visto, ¿no? El serotipo del L1 L3, que es el linfogranuloma venéreo. Bueno, en este cuadro básicamente nos muestra la clínica de cada uno de estos de acuerdo al serotipo y también las complicaciones que se pueden mostrar. Este también es un cuadro que nos muestra un poco de las complicaciones que se puede dar, ¿no? Por ejemplo, lo que son enfermedades urogenitales, las complicaciones que nos pueden dar va a ser infertilidad y un síndrome de Reiter. En el caso de lo que es el tracoma nos puede ver ceguera.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, la prueba de gold estándar va a ser las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que esto va a tener su alta sensibilidad y especificidad. Usan muestras poco invasivas como orina, hisopado vulvovaginal, anorrectal, detectan el ADN o ARN de la bacteria. Las ventajas de estas: rápida, precisa, útil para el diagnóstico y tamizaje. En cuanto a sus desventajas, requiere infraestructura adecuada y puede haber contaminación por amplificación del material genético. Otra prueba también puede ser el cultivo celular, que anteriormente era el gold estándar. Ese tiene una especificidad del 100%, una sensibilidad del 75-80%. Se detecta bacterias viables y permite hacer un antibiograma. Las desventajas es que existe condiciones estrictas de transporte, esta prueba es lento, dura de 3 a 7 días, es costoso y requiere personal muy capacitado. Otro tipo de prueba es la detección de antígenos. En este está lo que es la inmunofluorescencia directa, que usa anticuerpos fluorescentes para detectar antígenos MOMP. Es de alta especificidad y buena sensibilidad. Este es útil para conjuntivitis por clamidia. También está lo que son las enzimo-inmunoensayos, que son más simples y automatizados, pero con baja sensibilidad, por lo que no se recomiendan para muestras faringias ni rectales. También está lo que es la detección de anticuerpos, en este caso ELISA, que detecta anticuerpos IgG y IgM en sangre, tiene una especificidad del 95%, una sensibilidad del 97%, es útil para infecciones crónicas y pasadas. No para diagnósticos de infecciones agudas. Las limitaciones: que se puede haber una reacciones cruzadas y se puede haber una confusión con lo que es la clamidia neumonía. En cuanto al tratamiento, el fármaco de primera línea va a ser la doxiciclina. Este se da en dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Se debe asesorar a los pacientes sobre la necesidad de adherencia para obtener un resultado óptimo. Hay que tener en cuenta que esto solamente es para personas que no están embarazadas. También se da otro fármaco, que puede ser la acitromicina, que esto reservamos el uso de acitromicina para personas con poca probabilidad de completar el tratamiento de 7 días con doxiciclina, y la administramos en una dosis única de 1 gramo bajo observación directa. A esto también se le da lo que es el levofloxacino, que se da en dosis de 500 miligramos por vía oral una vez al día durante 7 días. No es de uso habitual para la clamidia trachomatis, se considera en casos específicos como epididimitis en hombres que tienen sexo anal o cuando hay otros patógenos susceptibles a equinolonas. Las desventajas es que este no es superior a la doxiciclina y es más costosa. Ahora, en casos de personas que están embarazadas, se da lo que es la citromicina, 1 gramo vía oral, dosis únicas. En este caso no se utiliza lo que es la eritromicina porque puede llevar a malformaciones en el embarazo. Y también se puede dar lo que es la amoxicilina de 500 miligramos vía oral 3 veces al día. Y en niños menores de 45 kilogramos se da lo que es la eritromicina o etilsuccinato de 500 miligramos kilogramo al día, dividido en 4 dosis diarias durante 14 días. Y en niños que pesan más de 45 kilogramos, se da lo que es la acitromicina, 1 gramo por vía oral en dosis única. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, está bien. Bueno, la parte de sífilis sí la han hecho un poco más larga, más extensa. Ya, vamos a terminar vamos a hacer lo que es el enfoque sindrómico, ¿no? De las ITS, ya. Y con eso vamos a terminar lo que es la presentación de hoy día. A ver, un momentito, por favor. Con respecto a sífilis, por favor, no se olviden lo que son los estadios de la enfermedad, ¿no? Eso es bastante importante. Las lesiones características en la sífilis primaria es el chancro, en la sífilis secundaria es el condiloma, y en la sífilis terciaria es lo que se denomina la goma sifilítica, ¿ya? Que son reacciones tipo granulomatoso, ¿ya? Con respecto a sífilis, la sífilis está englobado lo que se llama pues el síndrome de úlcera genital,
¿ya? Y el síndrome de úlcera genital, pues, abarca varias etiologías, ¿no? La principal etiología, pues, es ahí les voy a presentar esta diapositiva, es lo que es comprende lo que es la sífilis, comprende lo que es herpes, ¿no? A ver, un ratito, vamos a presentar. Aquí hay un cuadrito. ¿Se ve la diapositiva? ¿A los chicos? Sí, ¿Se doctor. ve? Sí, doctor. Sí se ve. Ya. En esta diapositiva van a ver lo que es el síndrome sindrómico de las ITS, ¿no? Como pueden ver acá, a ver, vamos a poner acá el puntero, tenemos, ¿no? El síndrome de flujo vaginal o descenso vaginal, bueno, esta parte la van a ver en ginecología más que todo, o sobre todo, perdón, ¿no? Síntomas de descenso vaginal y los signos de descenso vaginal o flujo vaginal. Generalmente las etiologías más características son vaginosis bacteriana y candidiasis. Descarga uretral es importante en el varón, es puso secreción por el pene o ardor al orinar, ¿no? Entonces el signo es la puso secreción por el pene y las etiologías más comunes es lo que han mencionado, clamidia y gonorrea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes dan tratamiento para clamidia o para gonorrea, tienen que considerar que las infecciones no van separadas, pueden ir juntas, entonces dan tratamiento para las dos, ¿ya? Sobre todo en el caso de clamidia, de gonorrea. Y sobre todo en el caso de gonorrea, si encuentras un paciente con diagnóstico de gonorrea por cultivo de la secreción uretral, tienes que dar el tratamiento no solo de gonorrea, sino también de clamidia, ¿ya? Entonces no va a ser solo la ceftriaxona. Ahora, el tratamiento de elección de gonorrea es ceftriaxona, 250 miligramos vía intramuscular, y de clamidia generalmente es doxiciclina, ¿ya? 100 miligramos cada 12 horas de 7 a 14 días, ¿no? Ahora hay que ver qué tipo de presentación tiene la clamidia, ¿no? Pero en el caso de descarga uretral son 7 días, ¿ya? En el caso de diagnóstico de úlcera genital, miren acá, en varón y en mujer, cuando tienes un paciente que viene a la consulta por úlcera genital, ustedes tienen que ver, ¿no? Primero la presencia de la úlcera genital, luego los ganglios linguinales palpables, y de acuerdo a eso van a ver las etiologías más frecuentes, ¿no? Generalmente sífilis, herpes o chancroide, ¿no? En nuestro medio, aquí en Cusco, la verdad es que chancroide es muy poco, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es diferenciar si es sífilis o herpes. Y en el caso de sífilis, ¿qué prueba utilizarían? Las pruebas de tipo RPR, DRL, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de las pruebas de sífilis. Y en el caso de herpes, pues el diagnóstico es clínico nada más, hay que ver la ULCE, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre sífilis y chancroide? El tema de la úlcera. La úlcera en sífilis es una úlcera limpia, que no tiene secreción, ¿ya? Es una úlcera limpia. Y en el chancroides es una úlcera contaminada con secreción y dolorosa. En el caso de la sífilis no hay mucho dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas, por ejemplo, hay muchas personas que tienen úlceras genitales y que como no duele, porque es sífilis, no le da mucha importancia, pues, ¿no? Y pasa 1 o 2 semanas y se resuelven solas, ¿no? Como mencionó su compañero en la exposición, ¿no? Entonces, eso pues lleva a la diseminación de la enfermedad, ¿no? Causas menos frecuentes de úlcera genital, como ver donovanosis o linfogranuloma venéreo. Ya saben quién produce el linfogranuloma venéreo, pues, ¿no? Lo que es clamidia, ¿no? En los serotipos L1, L2, L3, ¿no? No se olviden. Ya. También hay otros síntomas como el dolor abdominal bajo, por clamidia, gonorrea, anaerobios, y el de inflamación escrotal y el de bubón inguinal, ¿no? Como pueden ver en bubón inguinal significa que son lesiones a nivel de la ingle con aumento de volumen, tenemos el linfogranuloma venéreo y menos frecuente el chancroide, ¿no? Entonces, cuando tengo un paciente a ver, en el caso de sífilis, un paciente con úlcera genital, si no tiene laboratorio disponible, pues tratar de diferenciar clínicamente si es sífilis o es herpes, ¿no? Que son las dos etiologías más frecuentes que van a poder encontrar, ¿no? ¿Cómo lo van a diferenciar? Por las características, pues, ¿no? Por ejemplo, los herpes, son lesiones múltiples, dolorosas, ¿no?
Generalmente van precedidas de alguna molestia. En el caso de sífilis son lesiones únicas, indoloras, limpias, no hay secreción, ¿no? Entonces, eso va a ser una ayuda para el diagnóstico, ¿no? Bueno, acá estaba presentando sífilis, ¿no? Ya mencionó su compañero. Y otra cosa importante en sífilis es el diagnóstico, ¿ya? No se olviden. Tú puedes hacer el diagnóstico directo de las lesiones por microscopía de campo oscuro, ¿no? Por las muestras de chancro o condiloma, que son las fases en donde se puede transmitir la enfermedad, ¿no? El chancro, ya dijimos que el chancro es la lesión característica de la sífilis primaria, y el condiloma de la sífilis secundaria, ¿no? Con coloración de plata en las biopsias, ¿no? Otra cosa importante son las pruebas treponémicas, ¿no? Las pruebas treponémicas, no específicas, o también pruebas, no treponémicas se le llama. Ya no se olviden, pruebas treponémicas no específicas o pruebas no treponémicas son el BDRL y el RPR. ¿Por qué son importantes? A pesar de que tienen errores, ¿por qué? Porque salen positivos en gestantes, en pacientes ancianos o en pacientes con enfermedades autoinmunes. Miren, en sífilis primaria tiene 80% de sensibilidad, en secundaria tiene 100% de sensibilidad, o sea, sirven. El otro tema es que nos permiten hacer seguimiento, ¿ya? Una vez que haces el diagnóstico, a través de estas pruebas, te da una titulación, ¿no? 1/4, 1/8, 1/16, y por medio de eso, tú te das cuenta de la cantidad ahora, el tiempo para que se negativice la prueba, por ejemplo, tú eres un paciente que te sale 1/8 y posteriormente das tratamiento y a los 6 meses está 1/4, entonces, ¿cuánto tiempo tienes que esperar hasta que se negativice? Pues, generalmente en inmunocomprometidos es 6 meses, pero se ha descrito casos hasta 2 años, ya. Entonces, si tiene un paciente que recibe un tratamiento para sífilis, ya pasó más de 6 meses y no negativiza, pues hay que mandarle al especialista para que haga la evaluación, ¿no? Hasta 2 años, pues puede ser positiva la prueba. Entonces, no hay que desesperarse en el tema de que no, te vuelvo a dar penicilina. Haces una buena análisis, preguntas si el paciente recibe el tratamiento o no, es lo más importante, ¿no? Ahora, en los países desarrollados se utilizan mucho las pruebas treponémicas específicas. ¿Por qué? Porque son confirmatorios. Ya dijimos que la BDRL y la RPR tienen falsos positivos. Entonces, en ese caso, para confirmar el diagnóstico se utiliza, pues, por ejemplo, FTABS, TPHA, MHA. Aquí falta agregar, por ejemplo, ahí ELISA para sífilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son pruebas más específicas porque no hay reacción cruzada con otros antígenos. Entonces, eso te permite hacer un diagnóstico más fiable de la enfermedad, ¿no? Lamentablemente, pues cuando ustedes están a su serum no van a encontrar ese contexto, pues porque generalmente estas pruebas son de los hospitales, incluso en muchos hospitales de Cusco no hay la prueba, se envía a Lima. Entonces, por el tiempo y la gente que vive pues en zonas alejadas, pues no vas a esperar eso. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente dar tratamiento, pues en base a qué, a las pruebas que tenemos disponibles, ¿no? Que van a ver que es BDRL o RPR, ¿ya? Entonces, no se olviden eso. En el caso de sífilis, neurosífilis, el diagnóstico se hace por estas mismas pruebas BDRL, RPR, pero en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar. A ver, me corrijo. BDRL es factible de hacer el líquido cefalorraquídeo, pero RPR no se hace en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces no se olviden, BDRL en líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de neurosífilis, RPR no se realiza en líquido cefalorraquídeo. Entonces, de acuerdo a eso, con los resultados haces el diagnóstico, ¿no? Y como les digo, para el tratamiento hay que esperar, ¿no? A veces, sí es cierto, la cura clínica es importante porque nos da un indicio de que esté mejorando, ¿no? Entonces no hay que olvidar eso, ¿no? El campo oscuro, como pueden ver acá, nos permite ver pues a las espiroquetas, ¿no? A los treponemas, ¿no? Ya sea por, este es campo oscuro y este es inmunofluorescencia, ¿no? Como pueden ver acá. No, el tratamiento ya está bien claro, creo, bueno, aquí esta diapositiva es para simplificar un poco las cosas, ¿no? Si es sífilis primaria, secundaria y latente temprana, son 2.4 millones de unidades de penicilina por una dosis, o doxiciclina en caso de que sean alérgicos, pero ojo,
la tasa de fallas por doxiciclina es alta. O sea, si un paciente recibe doxiciclina, pero persiste positivo en el examen, bueno, ver el modo de usar benzepenicilina, pues, ¿no? Y para las fases latente tardía, duración no conocido terciaria, son pues 2.4 millones por 3 semanas, ¿no? Ahora, otra cosa importante es, tú puedes hacer desensibilización a la penicilina, ¿no? Te deriva al paciente, si es que es necesario que el paciente reciba la penicilina porque de repente fracasa doxiciclina, fracasa estreptomicina, lo derivan al médico infectólogo y ellos pueden hacer la evaluación y si es necesario se hace desensibilización a penicilina, ¿ya? En caso de penicilina gesódica, miren, solo es para casos de neurosífilis, como pueden ver acá, es endovenoso. Y bueno, su compañero describió muy bien lo que es la reacción de Harris-Hermain, que es una reacción pues secundaria el uso de penicilinas en espiroquetas. No solamente se ve en sífilis, también se puede ver en leptospirosis que vimos en la anterior clase, ¿no? Es fiebre, escalofríos, pero es en el primer día post tratamiento y eso se autolimita, no es necesario. Lo que pasa es que lamentablemente se catalogan como reacciones alérgicas, ¿no? O se catalogan como reacciones a veces al medicamento por desconocimiento, pues, ¿no? Entonces, eso es, y al final, pues el paciente está etiquetado que no puede recibir penicilina. Siempre hay que tener cuidado. Por eso el consejo que les doy, si un paciente viene, pues, con antecedentes de alergia a penicilinas, que de repente le pusieron la penicilina benzatínica y se puso mal, hagan el test hagan de sensibilidad cutánea, ¿no? Para ver si es que tiene lesiones o no, ¿ya? Con respecto a la sífilis, bueno, la prevención ya, es claro, ¿no? No hay vacuna. Si tú tienes sífilis, la inmunidad por esta no es duradera, o sea, te puede volver a dar sífilis porque no hay anticuerpos permanentes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, con respecto, a ver, creo que aquí está, un ratito. Ya. A ver, los voy a presentar. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, con respecto a lo que es el otro síndrome importante es descargo uretral, o sea, vienen las personas, varones o mujeres que tienen dolor al momento de miccionar, pero aparte tienen flujo o secreción por el pene, ¿no? Entonces, en el síndrome de descargo uretral, como ya vimos en la anterior diapositiva, hay que tener en cuenta, pues, lo que es gonorrea y clamidia, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud lo que hace, pues, es para simplificar las cosas, miren, el Ministerio de Salud provee el siguiente tratamiento Doctor, de disculpe, manera... acabo de compartir. Ay, perdón, a ver un ratito.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ahí ya, perdón. Ya, entonces, para terminar esta parte, les muestro lo que es la diapositiva de la guía de tratamiento de ITS, ¿no? Como dice acá, ¿no? En el síndrome de descarga uretral ya sabemos que las dos causas más importantes de descarga uretral es de gonococo y clamidia. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Ministerio de Salud provee el siguiente esquema de manera gratuita, es ciprofloxacino bioral y acitromicina, ¿no? Como pueden ver acá. Esquemas antibióticos alternativos efectivos contra Neisseria gonorrea, tenemos ceftriaxona, 250 miligramos vía intramuscular, cefixima y espectinomicina, ¿no? Que es un aminoglucósido, ¿ya? Ahora, una cosa importante, actualmente se está viendo mucha resistencia a ciprofloxacino, ¿ya? Entonces, si en vuestro medio no tienen la posibilidad de dar ciprofloxacino, podemos usar la ceftriaxona, ¿no? Vía intramuscular, dosis única, que es 250 miligramos, que es una alternativa bastante más segura que el uso de ciprofloxacino. El tema es que es intramuscular, ¿no? Y el uso de acitromicina, 1 gramo vía oral, ¿no? Dosis única, ¿no? Como antibióticos alternativos contra clamidia tenemos pues, doxiciclina, ofloxacino y tetracyclina, ¿no? Entonces, en el caso, doxiciclina, como ya mencionó su compañero, es el tratamiento más adecuado, ¿no? El manejo de los contactos, tanto en el tema de úlcera genital como descarga uretral, se tiene que dar tratamiento a las parejas. Miren, se considerará como contacto a toda persona que ha tenido relaciones sexuales con el caso índice en los últimos 60 días, o sea, 2 meses, ¿ya? El contacto recibirá el mismo tratamiento que el caso índice, ¿no? Gonorrea y clamidia, tenga o no tenga sintomatología, porque como ya mencionaron, en los casos de gonorrea, pues son portadores, ¿no? La mayoría de las mujeres son portadoras, ¿no? Si el contacto, o sea, no tienen síntomas. Si el contacto fuese una mujer gestante o que da de lactar, se procesará el tratamiento según el esquema sugerido, ¿no? Ceftriaxona más acitromicina, que son medicamentos que no tienen acción, pues, no atraviesan mucho la barrera transplacentaria y que no tienen efecto sobre el feto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Acá, por ejemplo, en el síndrome de úlcera genital, ¿no? Paciente con queja de úlcera genital, toma la historia clínica y examinar, se objetiva la presencia de vesículas agrupadas. Si hay vesículas, probable diagnóstico de herpes, de todos modos tomar la prueba de sífilis y dar tratamiento para sífilis si el resultado es reactivo. O no ha habido tratamiento reciente para sífilis. Supervisar el cumplimiento del tratamiento y regresar en 7 días. Si no hay vesículas agrupadas, dar tratamiento para sífilis y chancroide, tomar prueba de RPR para sífilis, informar, brindar consejería y supervisar el cumplimiento de tratamiento, ¿no? Promover el uso y proveer condones, dar tratamiento de contacto a las parejas y regresar en 7 días, ¿no? Aquí les da el esquema para úlcera genital, miren como pueden ver acá, el Ministerio de Salud provee el siguiente esquema de manera gratuita: penicilina G benzatínica, 2.4 millones vía intramuscular, más ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral en dosis única. Entonces, obviamente la penicilina benzatínica es para el tratamiento de sífilis, ¿no? Y la ciprofloxacina es tratamiento para el chancroide, ¿ya? Lo que pasa es que en los establecimientos de salud actualmente ya existe la prueba rápida. Hay una prueba rápida para sífilis. Entonces, es algo que se puede hacer dentro del establecimiento. Entonces, si tu paciente viene con úlcera genital, tú puedes solicitar la prueba. ¿Para qué? Para definir, ¿no? Si le vas a dar la penicilina o le vas a dar el aciclovir, ¿no? Que es el tratamiento para herpes, ¿no? Entonces, si te sale negativo para sífilis, tienes que dar tratamiento para herpes, y aparte de eso también, pues, para chancroide, ¿no? El manejo de los contactos, como en el caso de úlcera genital, como pueden ver, se amplía un poco más el tiempo, ya no son 60 días, como en el caso de síndrome de flujo vaginal, o descarga uretral, perdón, es 90 días, ¿ya? El contacto recibirá el mismo tratamiento según el síndrome del caso índice, ¿no? Tratamiento para sífilis y chancroide, tenga o no tenga sintomatología, y si el contacto fuese una mujer gestante o que dé lactar, se procederá a dar tratamiento según el esquema sugerido para gestantes, ¿no? En el caso de úlceras recidivas o úlcera crónica, úlceras recurrentes, considerar herpes, ¿no? Si es un paciente que te dice que le da muy seguido las heridas o aparecen las úlceras, es herpes, ¿no? Y en el caso de úlcera crónica, significa que es una úlcera que persiste en el tiempo. Es una úlcera con tiempo de enfermedad mayor a 1 mes y que no se dio con tratamiento sindrómico, ¿no? Penicilina, ciprofloxacino,
En nuestro caso considera granuloma inguinal, donovanosis, ¿no? Y si es granuloma inguinal, le das doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, y si en 14 días hay mejoría clínica, continúa el tratamiento hasta la cura, ¿no? O sea, seguir dando la dicloxacilina hasta que sane la lesión, y si no hay mejoría, en 14 días considera biopsia, porque podría ser otro tipo de lesiones, ¿ya? En el caso de la citromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, seguido de 500 miligramos una vez al día, ¿no? Esas son recomendaciones de la guía, no es un tratamiento, pues, especializado, sino que se da para el personal de salud, ¿no? Existe un tercer síndrome que dijimos que es el bubón inguinal, que es la presencia de ganglios a nivel inguinal, ¿no? El paciente se queja de bubón, inflamación inguinal, uno tiene que hacer la evaluación, si úlcera genital. Si hay úlcera genital, lo manejas como úlcera genital, y si no hay úlcera genital, da tratamiento para el linfogranuloma venéreo, tomar prueba de RPR, informar consejería para VIH, ¿no? Y en 7 días. ¿Ya? El tratamiento es con doxiciclina y como alternativa es eritromicina, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Ya, yo en el transcurso de la tarde les paso las diapositivas, ¿ya? De esta última presentación que es de ITS, ¿ya? Para que lo puedan revisar. ¿Qué más? Creo que con eso acabamos. Nos faltaría hablar un poco de infecciones por anaerobios y para terminar la parte de bacterias anaerobias, que ya sería para el día lunes, ya en la noche, no sé si sería factible, ¿no?